porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bendiciones, en este séptimo día de ayuno vamos a estar reflexionando acerca de esta palabra que venimos edificando, que venimos ministrando en estos días acerca de la naturaleza caída, de la palabra de Dios y del nuevo nacimiento, tu nueva naturaleza. Y acá en el pasaje lo explica tan bien y tan claro, tan preciso, la lucha en que se genera entre tu antigua naturaleza y la nueva naturaleza, porque ciertamente así como lo describe el pasaje, tu ser interior, tu espíritu, el nuevo hombre, la nueva mujer se deleita en la ley de Dios y la ley de Dios es perfecta, es pura, santa, buena, pero en tu mismo ser, cuando querés llevar a cabo la palabra, la instrucción del Espíritu, cuando querés hacer las acciones que te determina la palabra de Dios, lo que estás meditando en tu espíritu y te deleita, te encontrás con una oposición en tu mismo ser. Te encontrás con una barrera que está queriendo impedir que vos practiques las cosas del espíritu. Y em, porque en este tiempo es importante que empecemos a meditar en estas cosas, a comprender estas cosas nuevamente, o si no las entendíamos, empezar a comprenderlas, porque se perdió este entendimiento y se le dio mucha, pero mucha rienda suelta a la naturaleza caída, y es por eso que no se ve el poder de Dios, es que no se ven altares encendidos, es que no se ve la manifestación verdadera del Espíritu. Por esta causa, por el tema de que la naturaleza caída, la carne, como se dice en la palabra, pero no me gusta decir mucho la carne porque a veces lo asocian con el cuerpo, pero en sí es la naturaleza caída, que se habita en el cuerpo, como dice ahí en la palabra, en nuestros miembros. Por darle lugar y rienda suelta y no saber cómo, no saber o no querer dominarla, subyugarla, entonces las cosas espirituales han menguado, la vida espiritual se ha cercenado y no se está viviendo en muchas vidas de hijos de Dios todo lo que el Eterno planeó para cada uno. No se está viviendo las maravillas, el poder, la victoria, el gozo, la llenura del Espíritu, el entendimiento, los dones espirituales. El mover de Dios no se está viendo. Los milagros, las maravillas, las respuestas no se está viendo. Y bueno, justamente el Padre Celestial nos está trayendo esta palabra para entender el tema de estar edificando altar a Él y tener comunión íntima con Él y vivir en el Espíritu, en un altar encendido, en un encuentro cara a cara con Él continuo. Y para esto tenemos que entender que tenemos que vencer a un enemigo que es más difícil a veces que el mismo enemigo, el diablo, que es tu propia carne, tu propia naturaleza caída, tu viejo hombre, tu vieja mujer, porque se te opone tremendamente a que vos hagas las cosas de Dios. En tu mente vos te deleitas en la palabra de Dios, en tu ser espiritual, en el espíritu, cuando el Señor te está ministrando, te está enseñando, te está revelando. Vos te deleitas en esa palabra, te deleitas eh, y en ese momento pareciera que puedes hacer todo lo que el Espíritu te está mostrando, pero cuando lo vas a poner por obra tenés una oposición, aún un desgano,
aún unas ganas de no hacerlo o dejarlo para más adelante, aún una negación total de querer hacerlo. Entonces no lo comprendes, como dice acá el apóstol Pablo. Yo me deleito en mi mente en la ley del Espíritu, pero encuentro que mis miembros no la obedecen, que hay una ley en mis miembros que se opone, que lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Bueno, esa lucha del espíritu con la carne es por habitar dos naturalezas en el mismo cuerpo. ¿Por qué? Por lo que veníamos hablando de lo que sucedió con el pecado de Adán y lo que vino a hacer Yeshua, lo que él hizo ya, que vos resucitaste juntamente con él, que él resucitó tu espíritu cuando naciste de nuevo. Y entonces ahora la naturaleza caída, la naturaleza que viene de Adán, que viene impregnada de pecado, se te opone. Lucha con tu espíritu renacido, que tu espíritu renacido quiere obedecer al Espíritu de Dios, pero tu naturaleza caída no quiere y no puede obedecer a Dios, porque viene impregnada del veneno de la serpiente, porque eso viene por el ADN físico y el ADN espiritual viene contaminado. Por eso es que no lográs eh, andar en las cosas del espíritu si no pones sujeta a esa naturaleza caída, si no la pones en obediencia. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vos quieras estar edificando este altar al Padre Celestial, poniendo tu tiempo a solas con Dios, cuando querés apartar tiempo para meterte en la palabra de Dios, cuando querés estar en adoración, cuando eh, obedeces como ahora en un ayuno, vas a encontrarte con que no lo querés hacer, con que tu espíritu te dice que sí, que por ahí es, que es lo que tenés que hacer, que es donde vas a encontrar vida, donde te va a ministrar el espíritu, donde vas a empezar a avanzar, pero tu carne no va a querer. Y te va a inventar millones de excusas y justificaciones y argumentos en tu mente y en tu cuerpo, que te duele esto, que estás cansado, que no tenés tiempo, que, que ahora no puedo porque tengo que hacer aquello, que, que eso es para los grandes ungidos, que eso no es para vos, que a vos no te va a pasar, que, que es incómodo, que por qué vas a buscar al Señor tan temprano, que por qué vas a ayunar, que querés comer, que bueno, la carne se te opone, la naturaleza caída se te opone, ni te digo cuando tenés que ministrar en el espíritu. Muchas veces la carne se opone ferozmente. Estás cansado, tenés sueño, necesitas un tiempo para vos mismo, un montón de cosas. Y esta naturaleza caída, si vos le das lugar y dejas que te domine, entonces por más que el Espíritu de Dios esté en tu vida, no puede llevar a cabo el crecimiento espiritual que quieres llevar a cabo, porque te está gobernando tu antigua naturaleza. Es por eso que por ahí puedes observar muchos hijos de Dios que pasan años en el mismo estado, porque o pueden estar con ataduras que desconocen, o bien pueden estar en un estado carnal, siguen en su naturaleza caída y no procuran vencerla, no procuran crucificarla. Y eso les impide el crecimiento espiritual. Entonces, cuando vos te pongas a buscar al Señor, no es que vas a tener unas ganas impresionantes, que te van a salir por los poros las cosas que tenés que hacer en Él.
lo más probable es que pase todo lo contrario, que cuando te decidas hacer algo en el espíritu, se te opone todo tu ser, hasta tenés eh, sentimientos contrarios, pensamientos contrarios, puedes llegar a tener em, síntomas en tu cuerpo, porque tu cuerpo, perdón, tu naturaleza caída se opone. Y es por eso que no le tenés que dar lugar y la tenés que crucificar. ¿Cómo la crucificas? Bueno, sí, te puedes sentir de esa manera, no querés tener ganas, no tenés ganas, no querés hacerlo, pero en tu pensamiento, en tu mente espiritual, decís, yo lo voy a hacer. Yo voy a obedecer lo que Dios me dice, lo que la palabra de Dios me dice. Voy a practicar lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer, lo que Elohim me está mostrando. Yo voy a hacerlo, aunque no tenga ganas, aunque esté agotado, aunque no, aunque aparentemente no tenga tiempo, aunque esto, aunque lo otro. Yo lo voy a hacer, porque cuando yo venzo sobre eso y acostumbro a mi carne a someterse, cuando acostumbro a la naturaleza caída a no estar gobernando, sino que gobierna el ser espiritual, el nacido de nuevo, la nueva criatura que obedece al Espíritu de Dios, entonces cada vez menos te va a costar seguir las cosas del Espíritu porque tu ser se adapta a quien gobierna. Tu ser se adapta a quien gobierna. Al principio puede ser que tengas luchas, pero una vez que se adapta es más fácil para tu ser obedecer al Espíritu que la naturaleza caída porque se está adaptando a tu nueva naturaleza, a la naturaleza en el espíritu. Y tu mente se va renovando, se va transformando. Y entonces ya no opera conforme a la naturaleza caída, sino que opera más fácilmente en la naturaleza del espíritu. Y es por eso que te conviene grandemente no darle lugar a las obras de la carne, no darle lugar a lo que tu naturaleza caída te quiere gobernar, sino a lo que el Espíritu te está dirigiendo a hacer, por más que no tengas ganas, por más que no sientas absolutamente nada, por más que no tengas ninguna sensación positiva para hacer eso. Obedeces por el Espíritu, haces las cosas por el Espíritu. Una vez que la carne, la naturaleza caída, la pusiste en obediencia y empezás a hacer las cosas, ahí después el Espíritu de Dios empieza a fluir y realmente te sentís muy agradecido con el Padre Celestial y con vos mismo por haber obedecido al Espíritu de Dios porque empezás a vivenciar cosas maravillosas. Y es ahí donde vas a encontrarte cara a cara con el Señor. Es ahí donde vas a tener encuentros profundos, transformadores, donde vas a empezar a comprender las cosas espirituales porque ya aprendiste a no andar en gobierno de tu vieja naturaleza, sino que estás andando en tu nueva naturaleza y estás priorizando el crecimiento y el desarrollo de tu espíritu en obediencia a la palabra y al Espíritu de Dios y no dejando que la antigua naturaleza te domine ni te gobierne. Siempre a quien vos alimentes más es quien va a prevalecer. Si vos alimentás a tu naturaleza caída, apapachándola, dándole justificación para lo que está haciendo, em, entonces la que te va a gobernar la naturaleza caída. Pero si vos alimentás a tu espíritu, el que va a predominar y gobernar es tu espíritu. Y el Espíritu de Dios puede dirigirte con muchísima facilidad porque tu espíritu está adaptado a obedecer al Espíritu. Y no encuentra oposición. Cuando vos empezás a practicar, a poner en obediencia a tu naturaleza caída, no tenés más oposición. O sea, te vences a vos mismo, que es el enemigo que principalmente tenés que vencer. Te vences a vos mismo, porque muchas veces no es la lucha espiritual externa la que te detiene en tu crecimiento o en tu avanzada, sino tu propia naturaleza caída,
tu propia mente caída, tus propios sentimientos en la naturaleza caída, que te están frenando, que te están haciendo oposición. Y como no le pones freno, eso sigue en un ciclo sin fin. Pero cuando le pones freno, cuando decís no, basta, no importa si siento, si no siento, si tengo ganas, si no tengo ganas, es la obediencia en el espíritu, sin que la carne gobierne, sin que la naturaleza caída gobierne. Es lo que te hace crecer, es creer lo que el Padre Celestial te dice. No importa si estás sintiendo o no estás sintiendo. Esto no es un evangelio sensual de sentimientos, es un evangelio en el espíritu, en poder de Dios. El espíritu de Dios no se maneja por emociones humanas, sino por obediencia espiritual, por obediencia a las leyes del reino y a la palabra. Así es como opera el Espíritu de Dios. Es por eso que puedes ser lleno del Espíritu todos los días de tu vida y caminar en el poder del Eterno todos los días de tu vida. Si vos comprendés cómo gobernar tu propio ser, poniendo en obediencia a tu antigua naturaleza, no dejándola prevalecer, sacando esos pensamientos antiguos que te llevan a caer en pecado, en error, en murmuración, en enojo, en ira, en contienda, en celo, en envidia, todas las cosas que vienen de la naturaleza caída, en rebelión contra Dios, en querer hacer las cosas en tu propia voluntad o con tus propias habilidades y no consultar al Eterno, todas esas cosas. Cuando vos la comprendés que la tenés que poner crucificada juntamente con el Mesías y que lo que vive es tu espíritu, tu nueva naturaleza, y que tiene que estar priorizada la nueva naturaleza y el crecimiento espiritual. Independientemente, lo vuelvo a repetir, de lo que sientas, porque esto no es por sentimientos, es por obediencia al Espíritu. Cuando vos obedeces al Espíritu, entonces después sí vas a percibir, vas a tener sensaciones, vas a tener vivencias que te van a mover también tu cuerpo físico en el Espíritu, pero primeramente es obedecer, aunque no sientas nada, y poner en obediencia tu mente, tu naturaleza humana, tu naturaleza caída, poner en obediencia todo tu ser a lo que el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu. Que tu espíritu sea el que está dirigiendo tu ser y no la naturaleza caída. Porque ahí es donde radicalmente cambia tu vida, cambia de verdad, es transformada y empezás a ver el poder de Dios y empezás a ver las manifestaciones del Espíritu, empezás a vivir la comunión con Dios de una manera poderosa, porque estás quitando de en medio la operación de la naturaleza caída que te impide vivir las cosas del Espíritu. Te impide vivir las cosas del espíritu. Y aunque todavía está en tu cuerpo esa naturaleza, dice la palabra que no le tenés que dar lugar, que no la tenés que dejar que opere, que la tenés que crucificar, que lo que tiene que estar operando es tu nueva vida. Lo que tiene que estar operando es que vos andes en el espíritu y no en la naturaleza caída. Y eso es una transformación. Y es algo que tenemos que practicar todos personalmente, día a día. Ya te digo, cuando más lo practicas, más sencillo es para tu ser obedecer al espíritu y, y no a la naturaleza caída. Es cada vez se hace más fácil porque tu ser se adapta a quien lo está gobernando. Tu ser se adapta. Entonces, por ahí al principio te puede costar, pero después las cosas van a fluir más sencillas porque te estás adaptando a tu nueva naturaleza. Vos no sos lo mismo
después que te encontraste con Yeshua, con Cristo, cuando resucitaste juntamente con Él, cuando te encontraste con Él, naciste de nuevo a una nueva vida, una nueva naturaleza espiritual, como habíamos hablado en las otras palabras, hecho justo, justa, santo, santa, en crecimiento, a ser hecho como a la imagen del Mesías. Y, y ya la naturaleza caída no puede seguir operando en tu vida. Tienes que hacer ese trabajo personal para que puedas crecer y avanzar. Yo sé que es difícil a veces, que hasta te puede ser doloroso porque realmente la mente se adaptó por mucho tiempo a estar andando en esa naturaleza. Y hay choque y hay confrontación, pero tenés que vencerte a vos mismo, vencerte a vos mismo porque tu ser espiritual es maravilloso y tiene la habilitación en el espíritu para todas las cosas que el Eterno ya te dio. Y, y es ahí donde vos crecés, donde avanzás, donde vivís tu comunión plena con el Eterno, en el espíritu. Y por eso que tenemos que entender estas cosas, si no las entendimos ya, para poder avanzar. Y yo doy testimonio de que esto es así. Esto a mí el Eterno me lo enseñó hace muchísimo y me lo siguió trabajando. Me lo siguió trabajando en muchos procesos acerca de la obediencia al Espíritu y el morir a mí misma. Entonces, te puedo decir que es así, que esto es verdad, es como dice la palabra. Te empezás a crecer cuando empezás a morir, cuando morís a vos mismo, cuando morís a tus propios deseos carnales, a tu propio yo, a tu propio ego, a lo que vos querés hacer. Morís a tu propia voluntad y buscas la voluntad del Eterno para obedecerla. Empezás a crecer, empezás a vivir la vida abundante, empiezan a desarrollarse cosas poderosas en tu vida, se empieza a desarrollar tu diseño, tu llamado celestial, todo empieza a operar. Pero mientras seguís en la naturaleza caída, puedes tener millones de palabras proféticas sobre tu vida y propósito impresionante que no se puede desarrollar. Está latente y esperando a que des ese paso, a que estés dando ese paso de obediencia, de fe, de entrega al Eterno. Es decir, yo muero a mí mismo, yo crucifico la naturaleza caída para andar en la vida nueva que me da el Mesías, por obediencia al Espíritu. Los dejo con la meditación de esta palabra para que profundicen y puedan andar, porque es poderoso andar en este entendimiento y en esta revelación. Entras en la dimensión del reino cuando morís a la carne. Padre Celestial, bendigo tu santo nombre y te doy gracias porque tú eres bueno y eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, porque tú nos adiestras y nos enseñas cada día, Padre amado. Padre Celestial, como apóstol y profeta de este ministerio, Señor amado. Yo bendigo esta congregación para que esta palabra se haga viva, se active, Padre, se empiece a desarrollar y penetre, Señor, hasta los tuétanos, como dice, Señor, en Hebreos, Señor amado, en Hebreos 4, que tu palabra es viva y eficaz y penetra, Señor amado, hasta los tuétanos, Padre, y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos, y tú transformas todo por tu palabra. Que esta palabra, Señor, esté penetrando, que esta palabra, esta semilla poderosa, germine, Padre,
para que cada uno empiece a vivir, Señor amado, en su llamado, en su propósito, en la vida del Espíritu, Señor amado, en la vida del Espíritu, porque si un grano no muere, no puede vivir. Si un grano no cae, una semilla no cae a tierra y muere, no puede generar la nueva raíz, la plántula, el árbol, el fruto, no lo puede hacer. O Sherebakaya Reba y Andamai Sheterebakaya, que empiece en este ministerio a ser entendido en profundidad, Padre, y en amplitud, Señor amado, esta poderosa palabra, Padre Santo, de que al morir a nosotros mismos vivimos en el Espíritu, que al crucificar la carne podemos andar en la nueva naturaleza, que podemos andar verdaderamente, Señor, siendo libres, Padre, del pecado y de la muerte, andando en el Espíritu. Bendito eres, Señor amado. Bendigo a cada uno para que se abra el entendimiento y esta palabra, Señor, penetre, los siembre y tu espíritu riegue y haga crecer, Padre, en el nombre de Yeshua, Señor. Amén.